Quiero saludar a Carlos Cruz y a todos los que han organizado este Foro Latinoamericano de Infraestructura, en que ayer comentábamos que nos une el interés común por el desarrollo y por las inversiones en infraestructura y por la conciencia del impacto que tiene una mejor infraestructura en el desarrollo de los países y en la vida de las personas. Agradezco especialmente que me hayan invitado a tratar el tema que vamos a tratar hoy en la tarde, porque a pesar de que yo tengo una formación de ingeniero civil y especializada en transporte, a mí lo que me mueve y por qué me dediqué al transporte es el tema urbano, son las ciudades, la forma de vida en las ciudades. Y creo que como nunca, por razones que voy a justificar y explicar acá, la vinculación desde el transporte a la calidad de vida urbana está en el centro de las preocupaciones, tanto para Chile como para cualquiera de las ciudades chilenas como para el resto del mundo. Un fenómeno mundial es justamente el desarrollo urbano y la movilidad. Vamos a ver ahora si es que logro entender cómo funciona esto. El tema para el que me invitaron a participar es, como decía antes, las dinámicas de la nueva ciudad, infraestructura y el transporte. Y francamente yo me dediqué a preparar mucho más la primera parte, las dinámicas de la nueva ciudad. Partamos con ese tema entonces, y quiero partir con una cosa que me pasó justamente esta semana cuando estaba preparando esta presentación. Y mi hija, que vive en Nueva York con su marido y sus 3 niños, me mandó una foto de mi nieto Pedrito, que es el niñito que está jugando ajedrez con una persona que encontró en la plaza, en un lugar cualquiera de Nueva York. Y a mí me parece que esa foto refleja de manera muy contundente la visión de ciudad hacia la cual estamos apuntando con nuestra planificación. Por distintas razones. Primero, porque hay un concepto de integración. Se ve gente muy diversa, se ven personas en distintas actividades, en un momento de tranquilidad. Se ve que toda la gente se siente protegida, aparentemente. Cuando uno mira la foto no hay ninguno que esté con aspecto de preocupación. Se ve que es el resultado de una ciudad densa, donde la superficie de las viviendas es más pequeña y la vida se hace en gran medida fuera de la casa y se ocupa el espacio público. Se ve la diversidad a todas luces cuando uno mira a todas las personas que están ahí y se ve principalmente en la importancia del espacio público compartido. Si uno mira bien la foto, Pedrito está sentado en una silla, hay una mesa que alguien llevó y su amigo es un señor de Puerto Rico, está sentado en otra silla que alguien llevó. No estamos hablando ni siquiera de equipamiento urbano, estamos hablando de cómo usamos los espacios públicos para la recreación y para que sean parte de nuestra vida. Esto me parece a mí que es un foco central de la dinámica de las ciudades que queremos construir. Desde ese punto de vista, la infraestructura y las soluciones de transporte apuntan a generar estos instantes, estas posibilidades, estos espacios de encuentro. No es solo la movilización, es también cómo generamos la posibilidad de que las ciudades sean lugares donde podemos disfrutar y desarrollar buena parte de nuestra vida. La nueva ciudad es también distinta en habitantes y las proyecciones de población, esto lo tomé de estadísticas de la Oficina de Censos de Estados Unidos, en el año 50 existía lo que todos conocemos como la pirámide de población. Siempre hemos sabido que hay más personas jóvenes y que en la medida que aumentan en edad entonces van quedando menos,
y en el año 50 era efectivamente una pirámide. Pero miremos lo que pasa ahora, y aquí están las proyecciones para el año 2020 y 2050. Particularmente me gusta la del año 2050 porque yo voy a estar en el grupo azul de las mujeres sobrevivientes de más de 85 años, si es que todavía estoy aleteando en esa época. Se ve que la pirámide ya no es nunca más una pirámide, es casi que se va invirtiendo. Eso condiciona totalmente las políticas de transporte y también la forma en que resolvemos las dinámicas de las ciudades. Necesitamos ciudades que puedan aumentar, como decía antes, la seguridad, no solo para los niños y las familias, también para adultos mayores y personas con más dificultad de movimiento. Ciudades que hablen más fácilmente, con información mucho más accesible, con espacios, por ejemplo, de caminatas con tipos de materiales distintos. Esto nos impone un desafío tremendo de planificación. La nueva ciudad, además, se densifica. Esto lo tomé de un estudio que me gustó mucho, de la consultora Arthur D. Little, del año 2017, y muestra cómo en las primeras barras aumenta la población urbana. El crecimiento de la población urbana va acompañado de un decrecimiento de la población rural. Independientemente de todas las críticas, uno podría realmente escribir un libro con las quejas de mucha gente sobre la vida en las ciudades. El estrés, la congestión, la contaminación, pero a pesar de eso siguen siendo lugares tremendamente atractivos para la vida, incluso vida familiar. Y por algo lo que está proyectado a nivel mundial es un incremento grande de población en las áreas urbanas y un decrecimiento de población en las áreas rurales. Y al mismo tiempo aumenta la movilidad. Nos concentramos más, pero eso no significa que viajemos menos. Al revés, vamos a viajar mucho más. El segundo bloque de barras muestra cómo desde el año 2010 hasta el 30 hay un 68% de aumento en los trillones de pasajeros kilómetros y entre 2030 y 50 un 55%. Estamos hablando de cantidades enormes de variación de la demanda por transporte y por movilidad. Estas dos cosas juntas generan una ecuación o un sistema de ecuaciones muy difíciles de resolver, porque se necesita resolver movilidad para grandes cantidades de personas en espacios cada vez más, de más difícil disponibilidad. Por otro lado, en este mismo estudio se genera una propuesta que conceptualmente me pareció muy buena, y muchos de los que estamos acá debemos estar familiarizados con los conceptos de PPP, que hasta ahora significa Private-Public Partnership. Aquí encontré otro PPP, que es el PPP del planeta, las personas, la gente, y Profit, que son se refiere a Profit como beneficio, pero se refiere a las inversiones principalmente. La preocupación por el planeta está en todos los grandes planes estratégicos de transporte del mundo desarrollado. Revisé los planes estratégicos de transporte de todos los países OCDE y ninguno omite la reducción de emisiones. Más aún, los países europeos tienen como foco central de toda su política pública de transporte la reducción de emisiones. Es un tema clave para un desarrollo de mejor calidad. Para las personas, resolver las cosas que todavía resultan incómodas de la vida en ciudad, tal como decía antes, la congestión, la seguridad, los tacos, el deterioro de calidad de vida asociado a eso, pero que todavía no compensa en beneficios y costos, no es suficiente como para desincentivar la permanencia en las ciudades y la atracción de más gente.
Y después está el componente de inversiones, la infraestructura insuficiente y la lista de cosas que aparece en este caso, que son la motorización acelerada, lo que hace cada vez más difícil disponer de espacio vial y espacio de infraestructura para resolver la movilidad. Esto va empujando casi en forma natural a priorizar el transporte de personas en modos masivos. Es la única manera de poder resolver esta creciente, enorme demanda por transporte, por movilizarse, usando estos espacios escasos. La nueva ciudad también está en competencia. El año pasado leí un estudio muy bueno que decía que las ciudades triunfantes, las ciudades que han logrado un buen posicionamiento y que son las más atractivas para invertir, en general se asocian con una vocación de alguna actividad determinada. Hay ciudades que se reconocen porque son tecnológicas, otras porque son centros de arte, otros porque son ecológicamente totalmente sustentables. Tener una identidad para las ciudades es muy importante. En este caso, hay un ranking del mismo estudio que mencionaba antes de Arthur D. Little, que es muy interesante porque, si ustedes se fijan, aquí está Chile, todavía no logro apuntar con esto, ¿o no? Ya, alguna vez voy a descubrir cómo se marca. Después de Santiago, en un ranking más abajo aparece, por ejemplo, Curitiba. Y Curitiba, para todos los que estamos en el ambiente, es siempre como un ícono de buen transporte. Y uno se pregunta por qué aparece en este ranking más abajo. Y es porque este ranking, y por eso lo seleccioné, tiene un enfoque muy moderno a mi juicio. Y lo que mide es cuál es la combinación de alto ingreso y uso de modos compartidos en las ciudades. Porque hasta ahora lo que nosotros sabemos es que cuando aumenta el ingreso, la gente tiende a usar autos y a usar modos no compartidos. Lo que muestran acá es que ciudades han ido en la dirección inversa, retrocediendo en esa tendencia y volviendo a usar modos compartidos, es decir, transporte público, a pesar de tener muy alto ingreso. Y se genera este ranking. Por eso posiblemente es que Chile aparece por sobre otros países de América Latina que tienen buen transporte, y es porque el ingreso per cápita de Chile respecto al resto de América Latina es mayor, y tenemos todavía, en el caso de Santiago, por ejemplo, y mucho más en el caso de algunas regiones y de capitales regionales como Concepción, una proporción de viajes motorizados hechos en transporte público que es muy alta. Y esto nos genera también un desafío de conservar esa proporción. El reto para nosotros entonces avanza en hacer estas ciudades modernas, dar solución a las demandas de transporte con modos masivos, incluso para aquellos que por su ingreso podrían perfectamente moverse en auto independientemente del costo que eso tenga. La nueva ciudad tiene también algunas particularidades, tiene nuevas herramientas, y este gráfico me encanta. Esta es una página donde uno puede ver los tweets emitidos desde iPhones y Androids en distintas ciudades del mundo. La foto más grande es Iquique y se ve la subida al Alto Hospicio. La foto más chica corresponde a Temuco, Padre Las Casas. Eso permite ver mapas de calor de tráfico. Son herramientas que nunca antes habíamos tenido. Y yo, que partí con la ingeniería de transporte, me titulé en los 80, la única herramienta que teníamos eran unas encuestas a origen-destino que se hacían cada 10 años, con el supuesto de que durante 10 años las cosas no cambiaban mucho. De hecho, se demoraba más o menos 5 años el proceso hasta tener matrices de origen-destino y saber qué estaba pasando en la ciudad. Ahora eso sería impensable, sería un derroche de plata, porque las ciudades son tan dinámicas que no podemos usar esas herramientas a las que me estoy refiriendo. La ciudad dinámica también prioriza.
Y en el programa de gobierno del presidente Piñera, una de las cosas que establecimos muy claramente fue este mismo gráfico, fue cómo vamos a priorizar. Dado que se concentra mucha gente, que todos quieren viajar y que la vialidad urbana es un recurso escaso, tenemos que definir cómo la asignamos y a quién le asignamos las prioridades. La propuesta que nosotros tenemos es que el transporte público se concentre en ejes principales, en superficie, por ejemplo, en corredores de buses de alta capacidad, en subterráneo, en sistemas de metro. Los automóviles siguen teniendo su espacio, a pesar de que con más restricciones, porque queremos priorizar principalmente modos no motorizados, que son los que están en los siguientes bordes, que son los ciclovías y las zonas de caminata, que uniéndolo con estos espacios públicos de buena utilización, cierran como este ciclo de resolver el transporte, pero también entregar una posibilidad de disfrutar la ciudad como peatón o como ciclista. Respecto a la movilidad, hay antecedentes interesantes como por ejemplo que fue elaborado por el International Transport Forum, que es el órgano de estudio de transporte de la OCDE, y ellos muestran las proyecciones de uso del auto, que es la parte de abajo del gráfico verde, y cómo logran a través de políticas públicas que han establecido decrecer la proporción de viajes en auto en las ciudades. Y esto también es consistente con lo que veíamos antes del ranking. En cambio, en América Latina, si ustedes ven abajo, el uso del auto son las proporciones que están en la parte más baja de la tabla celeste. Si no hacemos nada, vamos a pasar del orden de 40% de uso de auto a más de 70%, porque estamos en esa tendencia del viaje individual. Esto hace urgente activar políticas públicas que nos permitan incentivar el uso del transporte público. Esto es otro gráfico que me pareció interesante y muestra que la inversión en movilidad en el mundo avanza a tasas realmente sorprendentes. Está expresado en billones de euros. Y esto solo ha ido creciendo en el último tiempo y se proyecta que siga creciendo según la curva que estamos viendo acá. Es decir, tenemos que prepararnos para una movilidad cada vez más activa, más diversa, y tenemos que, por eso, estas inversiones, canalizarlas hacia aquellos objetivos que sean consistentes con la visión de ciudad que acabo de presentar, por lo menos en el caso nuestro, es la opción que estamos tomando. Y aquí se refuerza esta visión, y en el mismo estudio dice que en los países emergentes, cuando están empezando a subir el ingreso, hay unas soluciones de transporte bastante básicas. Después pasan a una etapa de soluciones individuales. El ingreso empieza a aumentar y las personas se compran autos y tratan de hacer la mayor parte de viajes en auto. Cuando evoluciona más allá de eso y toman conciencia en realidad de estas condiciones que acabo de describir, vuelve a ser público y vuelve a aparecer la posibilidad de compartir el espacio y compartir los viajes. ¿Y cuál es la evolución máxima hacia la cual nosotros deberíamos caminar? A la integración de los sistemas. Es decir, que no solo tengamos los modos de transporte, sino también todos los mecanismos que nos permiten elegir los modos, pagar, tener información a través de plataformas de integración. Ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos ahora, y yo siempre hago juegos mentales para imaginarme cómo va a ser viajar en el futuro. Y yo creo que de aquí a unos 15 años, o antes tal vez, vamos a tener aplicaciones y uno va a poner su origen y destino, y alguna aplicación le va a dar una lista de asientos disponibles para ir de A a B, y uno va a elegir irse o en un auto compartido, o en un taxi, o en un bus. Se fragmenta. Yo creo que la digitalización y todo este mundo moderno tiene la gracia de separar la función del objeto. Y creo que eso va a dar una flexibilidad enorme para el desarrollo de la vida urbana. De manera que este foco para nosotros es fundamental.
Y por último, visiones y planes. En Chile hay un acuerdo firmado, en el Acuerdo de París hay compromisos, que son los que están en esta lámina. A mi juicio no se han destacado suficiente para la dimensión que tienen. Hay compromisos de reducción de emisiones muy fuertes que necesitan acción desde ahora para llegar al 30% de reducción que está planteado ahí. Y si hay financiamiento, al 35%. Es decir, tenemos que empezar a tomar decisiones pronto. En parte a eso responde la incorporación de buses eléctricos, por ejemplo, en las nuevas licitaciones de Transantiago. Los ámbitos de intervención son, los que vemos acá. Y a mí me gusta mucho clasificarlos en estos grupos. En algunos que son vivienda y servicios, que es lo que yo llamo, en resumen, las brechas de infraestructura básica, es decir, es lo mínimo que uno necesita para poder vivir en la ciudad. En transporte y en espacio público hay inversiones que resuelven brechas que van más allá de lo funcional. Y son las brechas de uso de la ciudad, las brechas de espacio público, son las que llamamos las brechas ciudadanas. El hecho de que uno tenga acceso a condiciones de circulación y de, por ejemplo, calidad de las plazas y calidad del ambiente, iguales independientemente de las comunas en que viva. Nuestros planes, principalmente el plan de transporte Tercer Milenio, que fue ampliamente difundido en la campaña del presidente Piñera, centrado en el transporte público, con rieles como ejes estructurantes, es decir, sistemas de metros, de trenes de cercanía, algunos trenes urbanos, con buses y otros servicios de complemento, con nuevos modelos de negocios. En otra oportunidad les puedo contar con más detalle cómo viene el modelo de negocios de las nuevas licitaciones de Transantiago, que son bastante más ágiles y más simples, y un fomento a movilidad de bajas emisiones. Después, con mucha conciencia también del impacto urbano del transporte. Y quería dejar un mensaje a partir de haber revisado algunos planes urbanos y encontré este caso, tal vez me llega más porque esto es Brasilia, y viví en Brasilia poco tiempo después que se empezara a construir, y era como vivir en una maqueta. Y me gustó esta imagen porque aparece la planificación de la ciudad en una de las láminas y después aparece la interpretación que los usuarios hacen de la ciudad, cómo la usan, la ven distinta al planificador. Y yo me acuerdo que era muy difícil usar la ciudad, porque uno vivía en algo que se llamaban las supercuadras, que tenían 10 o 12 bloques de departamentos y 2 cuadras de comercio. Y después había que caminar casi 1 kilómetro hasta la siguiente supercuadra que tenía otras 2 cuadras de comercio. Y me acuerdo que con mi mamá salíamos a vitrinear y caminábamos como 5 kilómetros. Era muy difícil hacer cosas muy básicas. Y lo que ha pasado, he ido años después, es que las personas son las que definen lo que resulta de la ciudad. Yo creo que uno puede planificar todo lo que quiera, pero finalmente lo que pasa es que las personas encuentran sus espacios de comodidad y sus espacios de confort, y es ahí donde nosotros tenemos que estar alerta, dónde se producen y cómo los fomentamos. Eso es el mensaje, eso es la visión con la que nosotros estamos trabajando y espero poder materializarla especialmente con todas las obras que acompañan las definiciones nuevas del transporte público en Santiago y en regiones. Muchas gracias.